Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos una historia que ha dejado a muchos con los pelos de punta. La leyenda del reloj maldito de Huigüe, Venezuela. En el corazón de esta pequeña ciudad se encuentra un antiguo reloj que, según cuentan, está envuelto en una terrible maldición. Este reloj, que llegó a Venezuela en el siglo XIX, ha sido testigo de eventos inexplicables y trágicos. Se dice que aquellos valientes relojeros que intentaron repararlo encontraron un destino fatal, falleciendo misteriosamente a la misma hora en que el reloj se detenía. Prepárense para sumergirse en una historia llena de misterio, tragedia y superstición. ¿Qué secretos esconde este reloj? Porque nadie ha logrado hacerlo funcionar de nuevo. Acompáñennos en este viaje a través del tiempo y descubran la inquietante verdad detrás de la maldición del reloj de Huigüe. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias de terror y misterio. Comencemos. ¿Alguna vez has escuchado hablar de un objeto que parece tener vida propia? Hoy te contaremos una de las leyendas urbanas más escalofriantes de Venezuela, el reloj maldito de Huigüe. En Venezuela, especialmente al sur del lago de Valencia, en un pueblo llamado Huigüe, existe un antiguo reloj creado por artesanos españoles a mediados del siglo XIX. Esta hermosa pieza, con 4 caras, alberga un termómetro, un barómetro y una elegante veleta en su parte superior. Fue traído al pueblo por quien en aquella época era presidente, el venezolano Antonio Guzmán Blanco, para poder contabilizar la jornada laboral de sus trabajadores, quienes atendían sus tierras cafeteras. Estaba satisfecho por el diseño y su funcionabilidad. No dejaba de admirarlo. Siempre que tenía la oportunidad, sus ojos se posaban sobre el majestuoso reloj. Todo da un giro con respecto a ese reloj cuando cambia de dueño, pasando a manos del dictador que gobernaba Venezuela, el general Juan Vicente Gómez, que también quedó maravillado ante los encantos del majestuoso reloj. Ordenó trasladarlo a la hacienda que compartía con su compadre con el mismo fin de medir el tiempo de la jornada laboral de los trabajadores. Por alguna razón que no podía explicarse, estaba fascinado con ese majestuoso y enigmático reloj. Para el general Juan Vicente Gómez, el majestuoso reloj era un constante y cruel recordatorio del que le quedaba poco tiempo, ya que era el tiempo el que lograría lo que nadie pudo, acabar con él y con sus posesiones. No quería perder el poder, no quería apartarse de sus haciendas y sus cosas. Se cuenta que poco antes de su muerte, consciente de que sus posesiones iban a pasar a manos de otros, maldijo el reloj. Esa cuerda se le va a acabar. No va a marcar más el tiempo. Por Dios y la Santa María que no. Y cualquiera que se le acerque con intenciones de mover las agujas de nuevo va a pagar las consecuencias. Usted solo va a medir el tiempo que le quede de vida al insolente que se atreva a contrariarme. Un 17 de diciembre de 1935, a la edad de 78 años, murió. En el acta de defunción marcaba las 11:45 de la noche, la misma hora que el misterioso reloj marcó por última vez, ya que sin explicaciones razonables dejó de funcionar. Desde entonces,
el reloj se ha convertido en una especie de enigma. Cada vez que alguien intenta repararlo, muere en circunstancias misteriosas. El reloj fue trasladado al pueblo, totalmente descompuesto, ya que se ubicaba en el patio de la hacienda El Trompillo. Fue reparado y marcaba la hora para la parroquia. Lo colocaron en la Plaza Ávila de Huigüe, junto a la iglesia. Un día se detuvo nuevamente a la hora antes mencionada. Se dice que quien lo había reparado falleció a los pocos días. Se comenzó a esparcir por el pueblo que cuando se repara el reloj se iba a desencadenar acontecimientos trágicos. Tiempo después, el renombrado italiano Salvatore Consoli fue convocado a Huigüe para reparar el majestuoso reloj, que se encontraba en un estado de deterioro muy avanzado. La reparación duró varios meses. Fue restaurado cada componente minuciosamente, pero pagó un alto precio por ello, pues el día de su regreso a su tierra natal, un bombardero alcanzó su pueblo perdiendo la vida, ya que justo la Segunda Guerra Mundial comenzó a azotar a Europa. La leyenda cobró aún más fuerza cuando Andrés Mijares, conocido como Chipia, un gran amigo del italiano Salvatore Consoli, decide honrar su memoria. Decide reparar nuevamente el reloj. Con valentía y determinación logra que el mecanismo vuelva a funcionar, pero solo por un día. Al día siguiente, el reloj se detiene nuevamente, marcando la hora exacta de la muerte de Mijares. A partir de ese momento, nadie se atrevió a tocar el reloj por temor a la supuesta maldición que lo rodea. La gente no necesitó más pruebas para convencerse que sobre el reloj había una maldición. Nadie más se atrevió a tocarlo. Permaneció por casi 60 años marcando la misma hora en la plaza, hasta que un relojero de nombre Juan Lorenzo se ofreció a arreglarlo. Lorenzo logró colocar en marcha el mecanismo del reloj. Este solo marcó las horas por unas semanas, hasta que se detuvo abruptamente a las 3, a la misma hora en la que el relojero perdía la vida en una ciudad cercana, sin que los médicos pudieran explicar muy bien qué le había ocurrido. Sin embargo, la historia que más ha impactado a los pobladores de Huigüe ocurrió en el 2013, cuando un relojero suizo de 47 años, radicado en Venezuela, Crónida Piaget, llegó hasta ese pueblo para conocer en persona el reloj protagonista de la leyenda. Piaget no creía en la maldición, pero había decidido descubrir qué hacía que hombres con buena salud murieran a los pocos días después de reparar el reloj. Creía que en el sistema de reloj había algún componente tóxico que causaba un envenenamiento en quien lo tocara. Así que decidió que lo mejor era desmantelar el reloj para someter a exámenes a todas las piezas de este. El día que decide pedir permiso a la municipalidad para someter el reloj a los detallados exámenes, recibe una llamada de Suiza, informándole que la madre de sus hijos estaba muy enferma. Piaget tuvo que viajar de inmediato y dijo que de regreso se encargaría de la misteriosa maldición del reloj de Huigüe y lo arreglaría para siempre. Nunca volvió. Es un misterio porque en vez de tomar un vuelo directo a Suiza, decidió hacer escala por unos días en Madrid, España. Su cuerpo fue encontrado en un hotel de la ciudad.
La hora estimada de su muerte aproximadamente fue a las 3 de la tarde, la misma hora en que en Venezuela marcaba el reloj que tanto lo había obsesionado. ¿Será una simple coincidencia? ¿Habrá fuerzas sobrenaturales involucradas? ¿O será que sí hay algún componente químico en el reloj? Escribe tus teorías en los comentarios, nos encantaría leerlas. El reloj de Wigwe sigue siendo un misterio que fascina y aterra a partes iguales. Hoy en día se encuentra expuesto en la plaza principal de la localidad, como un silencioso testigo de una historia llena de enigmas. Hasta aquí nuestro recorrido por la historia del reloj maldito de Wigwe. ¿Crees en las maldiciones? ¿Qué opinas de esta misteriosa leyenda? Dale like, no olvides suscribirte si todavía no lo has hecho y activa la campana para que YouTube te avise cuando publiquemos nuevo video. Hasta la siguiente noche.